buenas tardes. Bienvenidos una nueva vez al Arte de Curar, este espacio que todos los días a las 4, por el 4, nuestro canal nacional Radio Televisión Dominicana, el canal de la patria, está aquí y de la cual ustedes son la parte más importante. Gracias por dedicarnos su tiempo. El Arte de Curar les agradece y se enorgullece de que ustedes sean la familia del Arte de Curar. Hay siempre a veces movimientos, situaciones, condiciones que a veces se convierten como en temas del momento. Últimamente se ha estado hablando mucho de un instrumento que sirve, que ayuda, que da elementos para hacer diagnósticos en lo que son las condiciones y las situaciones de salud mental, de psicología clínica, de terapia familiar y de pareja, y que se usan muy a menudo, que son muy importantes, y que el Arte de Curar tenía una deuda aquí de conversar con ustedes y con nuestro equipo de psicólogos sobre el particular, y es sobre los test psicológicos. Los test psicológicos son una moda o realmente un instrumento diagnóstico que son sumamente importantes o no. De ese tema hablaremos hoy con dos de los tres que forman parte del equipo, pero que una por asunto de un compromiso previo no pudo estar aquí, pero estamos hablando de Sheila Rosario del Orbe, psicólogo clínica, neuropsicóloga, que siempre está aquí al pie del cañón. Igualmente, el licenciado José Manuel Ortiz, el cual es psicólogo clínico y terapeuta familiar y de pareja. Xiomarita no está hoy con nosotros porque ella está, como ya les dije, en un compromiso previo. Neri Esteves, psicólogo clínica, especialista también en terapia familiar y de pareja y con una especialidad Guidance and Counseling, orientación y consejería, y que realmente es mi pasión, la conducta. Gracias por acompañarnos en el día de hoy. Sheila y José, bienvenidos. Muchas gracias. Qué bueno. Muchísimas gracias. Esto era un compromiso que teníamos, una deuda con la familia del Arte de Curar. Y vamos a comenzar inmediatamente porque el tema es larguísimo, o sea que apenas yo creo que vamos a tener luego que tratar una segunda parte. Comencemos inmediatamente diciendo qué son los test psicológicos en sentido general y luego especificaremos cada uno de ellos. Comenzamos con las damas primero. Sí, cuando nosotros hablamos de test psicológicos, realmente estamos haciendo referencias a instrumentos que son estandarizados y que nos permiten medir algún tipo de característica específica, que puede ser, por ejemplo, temas como la inteligencia, situaciones de ansiedad, depresión, y dependiendo del área profesional o de la especialización en la que, en este caso, trabaja el profesional de la psicología, existen diferentes otros donde podemos evaluar, por ejemplo, habilidades como la memoria, la atención, el lenguaje e incluso etapas del desarrollo, donde vemos cómo está el desarrollo adaptativo de un niño, si existe algún retraso específico, entre otras áreas, dependiendo del desenvolvimiento del profesional. Así es. José. Ciertamente, como decía Sheila, son instrumentos de apoyo. Así como el profesional de la medicina hace uso de la analítica para poder entender cómo se encuentra el estado de la sangre o la presencia de algún virus o demás, el profesional de la psicología se apoya en este tipo de instrumentos para poder valorar aspectos del individuo que de otra manera podría apreciarlos, pero no con el mismo nivel de profundidad. En una entrevista uno puede formarse una idea acerca de la personalidad de un individuo, pero cuando se aplica un instrumento
diseñado para medir la personalidad, entonces se tiene información más precisa y que además sirve sobre todo para el diseño y utilización de lo que es el programa de tratamiento. Exacto, o sea que los psicólogos, la entrevista, por ejemplo, es el primer instrumento diagnóstico que tenemos, porque a veces las personas creen que cuando tú vas a hablar con alguien para la entrevista inicial, solamente son las respuestas verbales que nos dan. Y déjenme decirles que a veces el lenguaje no verbal te está diciendo una cosa que el verbal no te está diciendo y que muchas veces uno contradice al otro. Así es. ¿Cómo manejan ustedes esa situación en su consulta profesional? Porque a veces es lo que pasa, el lenguaje verbal te dice una cosa y el no verbal te dice otra. Fíjate, yo quisiera hacer referencia a un libro que fue publicado en la década de 1950 por Paul Watzlawick. Un libro que es fruto de muchas investigaciones justamente acerca de ese lenguaje no verbal y de manera especial estudiando cómo se comportaban pacientes esquizofrénicos y los familiares de esos pacientes. Y este autor descubrió que la manera en que las personas se comunican realmente es muy diversa y él hablaba de cómo entre el mensaje verbal y el mensaje no verbal a veces puede haber correspondencia, pero otras veces puede haber contradicción. Y otras veces existe la llamada redundancia, o sea que el mensaje no verbal dice lo mismo o redunda sobre lo que está diciendo el lenguaje verbal. En el uso de los instrumentos de evaluación, el evaluador no se queda solo en lo que dice el instrumento, sino que también toma en consideración cómo se comportan las personas cuando están llenando los instrumentos, cuando están respondiendo a determinadas partes de estos. Exactamente, que también concuerdo aquí con nuestro colega José, que el lenguaje verbal realmente en muchas ocasiones también, aunque parezca contradictorio de las palabras, nos dice a veces más, incluso, que lo que el paciente desea expresar específicamente. Es muy importante que a la hora de aplicar una evaluación también se tome en cuenta lo que es el comportamiento de la persona durante la prueba, porque no solamente nos ayuda a hacer esa correlación con el historial clínico y lo que nos ha expresado en la entrevista, sino que también es una manera de ver cómo influye, cómo se sentía la persona en los resultados que en ese momento se arrojaron en la evaluación, porque en muchas ocasiones también el estado de ánimo influye en la manera que la persona se desenvuelve en la prueba. Definitivamente. Son muchos los instrumentos diagnósticos que tenemos que tomar en cuenta, sobre todo que estamos utilizando unos instrumentos como son los test psicológicos que pretenden evaluar algo tan tangible, o sea, tan intangible, como es la personalidad, la inteligencia, la aptitud, esa actitud con C y también la aptitud con P, que ahí se evalúan las dos cosas. Y en este segmento el tiempo se nos terminó. En el segmento que viene, precisamente, esa va a ser la pregunta que va a quedar en el aire. ¿Cuáles son los criterios a tomar en cuenta para evaluar situaciones y condiciones tan intangibles que muchas gentes, una de las críticas que hace es que son muy subjetivas? No se vayan, regresamos con Sheila y con José después de la pausa. Hola, las enfermedades venosas son enfermedades comunes del sistema cardiovascular. Son las más comunes, aunque son las que menos complicaciones producen. Es importante que la mujer, que es el ser en el que más se presentan las varices, esté siempre pendiente
Porque las varices no son solamente un problema estético, son también un problema real que afecta tanto la salud como la estética de la mujer. Si tienes hinchazón de las piernas, si te ve que tus venas están dilatadas, están azulosa o verdosa, debe acudir al médico porque es un signo de varices. Las varices son el componente principal de una enfermedad que se llama insuficiencia venosa crónica, la cual tiene complicaciones graves. Por lo tanto, te recomiendo que si tiene varices, si se te hinchan las piernas, te duelen o tiene calambre, que visite al doctor. Soy el doctor Huáscar Roa de los Santos, cirujano cardiovascular y endovascular. Esta cápsula del doctor Huáscar Roa es sumamente importante y hacemos énfasis en que cuando usted tenga varices, inmediatamente busque ayuda profesional porque algo anda mal en su condición de salud. Y no debemos olvidar que la primer causa de muerte en la humanidad que camina la Tierra son problemas cardiovasculares. Y estos tipos de varices tienen mucho que ver en esas condiciones y situaciones. Seguimos aquí con Sheila y con José hablando sobre los test psicológicos. ¿Una moda o son un instrumento valioso y efectivo para llegar a un diagnóstico a nivel psicológico? Dejamos en el aire y comenzamos contigo ahora, José, porque aquí somos ni delante ni detrás, al lado, justo al lado. Somos los hombres y las mujeres, complementarios. Dejamos la pregunta en el aire, o sea, ¿cuál es el criterio a tomar en cuenta para hacer una evaluación sin importar el tipo de test psicológico que sea, porque de eso vamos a hablar en un momentito en los diferentes test que existen, para nosotros garantizarnos tener los resultados más objetivos y veraces posibles? Es importante resaltar ante todo, para que se entienda, que los instrumentos de evaluación psicométrica son instrumentos hasta cierto punto estadísticos. Estadístico por el hecho de que cuando se diseña un instrumento tomando en cuenta las distintas variables que se desean medir, se hace una evaluación a nivel macro, se evalúa un grupo poblacional que tenga características similares para validar que realmente aquellos aspectos que si quieren ser medidos sean los que se están midiendo. Entonces hay dos elementos que se toman muy en cuenta, que son la validez y la confiabilidad. Entonces, es todo un equipo de profesionales de la psicología, de las matemáticas, de la estadística, los que trabajan en el diseño, construcción y luego prueba o testeo de ese instrumento. Cuando un instrumento viene a ser publicado, es porque ya lleva años trabajándose en el desarrollo y en la prueba de ese instrumento. Por ejemplo, algunas de las pruebas que se utilizan aquí en República Dominicana, como es el 16FP, que evalúa la personalidad y otros más, la base de datos que se utilizó para probarlo fue de más de 2.000 personas. O sea, imagínense evaluar 2.000 personas con la finalidad de valorar que realmente el instrumento mide aquello para lo cual se diseñó. O sea que se toma muy en cuenta esos datos estadísticos que permitan validar que realmente el instrumento cumple con su función. Ahí José introdujo un nuevo tema que son las normas y las estandarizaciones de las pruebas psicológicas, porque esto no es al azar, ni es un invento, ni un capricho de nadie. Entonces hay que normalizarla, pero también hay que estandarizarlas. Y queremos, Sheila, que tú nos hables sobre el particular y cómo se garantiza eso. Sí, exacto. Aquí, en este caso, concuerdo totalmente con lo que nos ha dicho nuestro colega José, porque realmente cuando uno refiere a un paciente para aplicarle una evaluación específica, muchas veces se tiene esa percepción de que yo vine aquí a sentarme simplemente a llenar un cuestionario y ya. Pero algo que hay que tomar muy en cuenta es que este no es un proceso que se toma a la ligera. Antes de someter a este tipo de pruebas a los pacientes, siempre es importante recordar que lo primero es
conocer el constructo. O sea, identificar cuál es el constructo que nosotros queremos evaluar. Por ejemplo, si es inteligencia, si es personalidad, si es, por ejemplo, ansiedad o depresión. A partir de eso, entonces es que se elaboran cada uno de los ítems y vamos a trabajar con la psicometría y los cuestionarios y sobre todo se hace una especie de prueba piloto. Es decir, que se tiene que aplicar antes de sacarla, vamos a decir, para que sea utilizada por la población y los profesionales a nivel general. Y en sí también debe ser verificada y revisada incluso por profesionales que sean calificados en el ámbito de la psicometría y la evaluación, pero sobre todo, como nos acaba de comentar nuestro compañero, verificar que sea confiable, que mida lo que tenga que medir específicamente, porque en muchas ocasiones uno ve evaluaciones, incluso hoy en día lo que podemos observar son formatos que incluso están en las redes sociales, en las páginas de internet, las personas incluso piensan y se autodiagnostican. Ellas mismas. En este caso, pero realmente ¿de qué manera podemos saber si realmente esto está midiendo lo que tiene que medir y en base a qué? O sea, si está científicamente probado. Entonces, todo eso es muy importante saberlo, que en sí cuando nosotros hacemos este tipo de procedimiento, no es a la ligera, sino que antes se pasa por una serie de procedimientos, una serie de estudios y que realmente cuando el profesional se maneja con ética, debe utilizar instrumentos que estén actualizados y que tengan esa prueba científica. Y José mencionó un libro que es increíble, pero yo creo que todo el que es psicólogo está en esta área, porque eso vamos a hablar si para las personas administrar los test, las pruebas psicométricas necesita una especialización. Exacto. Pero ese libro, José, y yo lo copié aquí un pedacito, me estaba riendo, porque cuando tú lo mencionaste, me imagino que te diste cuenta, y decía que para garantizar la objetividad, fiabilidad y validez, al aplicar procedimientos uniformes de administración, calificación e interpretación, una de las más importantes cosas es que se usan muestras representativas esenciales para interpretar el rendimiento individual en áreas cognitivas, personalidad o clínica. Y eso fue hace ya... Así es. ¿Y cuántos años? Ya tiene como un siglo. Claro que sí. Y entonces, Claro que sí. desde ahí, ustedes se imaginarán todo lo que habrá avanzado esto, porque esto no es un juego ni es al azar, ya Claro. que, como yo siempre digo, la materia prima con la que estamos manejándonos es la parte incluso más importante de los seres humanos, porque sin salud mental no hay salud. En este segmento el tiempo se nos terminó, regresamos en el tercer segmento, que yo tengo una disfonía todavía de una gripe súper amistosa, que ella se resiste a irse de mi lado y me tiene con la garganta y los oídos que a veces estoy voceando sin darme cuenta, porque apenas si puedo estar oyendo bien. Así que regresamos con Sheila y con José para seguir hablando de la importancia de las pruebas psicométricas y realmente los test son un instrumento diagnóstico fiable, confiable y útiles que nos ayudan para realmente tener información que es vital en el tratamiento de los pacientes psicológicos. Regresamos con El Arte de Curar aquí a las 4 por el 4. Neri Esteves, psicólogo clínica, encantada de que nos reciban en sus hogares.
aquí hablando de la confiabilidad y la utilidad de los test psicológicos, de esos datos que nos dan este instrumento para llegar a un diagnóstico, para ayudar, para ayudar a llegar a un diagnóstico. Pero este es el momento en que mi hijo, el doctor Héctor Armando Balcácer Esteves, médico internista, infectólogo del Centro Médico UCE y coproductor del Arte de Curar, dice lo siguiente: por favor, deja lo que estás haciendo, tómate un momentito el teléfono y anota, porque ahora están poniendo en pantalla las redes del Arte de Curar. @el Arte de Curar RD en Instagram y el Arte de Curar en YouTube y en Facebook. Síganos, suscríbanse, déjennos sus aportes, hagan sus comentarios, sus sugerencias, porque para nosotros lo más importante es lo que ustedes quieren, piensan que puede ayudar. Y no se preocupen por corregirnos y decirnos en qué cosas ustedes creen que podemos mejorar, porque esa es la única forma de seguir intentando hacerlo mejor para precaver y no tener que lamentar. José y Sheila, vamos ahora a hablar sobre cuáles son los tipos de test y en qué consisten cada uno. Sí, ya cuando nosotros hablamos de los diferentes tipos de test, aquí lo que debemos tomar en consideración específicamente, como mencionamos anteriormente, qué es lo que estamos buscando evaluar o medir específicamente. Podemos encontrar los cuestionarios de personalidad, tenemos también los test de actitudes académicas y de orientación vocacional, que son muy solicitados en las consultas y más cuando nos encontramos ya con adolescentes que se encuentran en la recta final, en el bachillerato, que quizá no tienen como esa idea de a qué se van a dedicar en un futuro. Entonces también tenemos que tomar en cuenta el área del profesional, porque si de repente en psicoterapia podemos detectar que algún niño o adolescente pudiera tener algún tipo de condición del neurodesarrollo, en este caso tenemos que referirlo a neuropsicología, y aquí es donde entra la parte de la evaluación neuropsicológica, que en este caso lo que nosotros buscamos es ver más o menos, como por así decirlo, en tiempo real y en materia de velocidad de procesamiento, cómo está funcionando el cerebro. Es decir, esas áreas, por ejemplo, como la memoria, la atención, el lenguaje, la parte motora, que en este caso aquí es muy importante este tipo de pruebas, porque no solamente vemos cómo está el funcionamiento de la persona, sino que también lo podemos contrastar con los exámenes de imágenes. ¿Qué nos dicen los exámenes neurológicos y cómo podemos comprobar aquí en esta área de qué forma esto le puede estar afectando a una persona? Entonces ya aquí va a depender mucho de qué es lo que nosotros queremos buscar. Si es un problema de aprendizaje, tenemos también las evaluaciones de aprendizaje, evaluaciones de inteligencia, que en esa entra el más conocido, que es el WIS, que es muy utilizado para ver cómo está el coeficiente intelectual o la capacidad intelectual de cada uno. Entonces ya aquí es importante poder determinar específicamente qué es lo que estamos buscando, de qué queremos obtener información y de cierta manera poder correlacionarlo con el historial clínico. En este tipo de test psicológico, vamos a seguir sobre el particular, pero yo quiero introducir, por 4 o 5 personas me comentaron cuando yo hablé de esto: por favor, doctora, no deje de mencionar las benditas manchas. Los test de Rorschach, ustedes saben que esto es algo que todo el mundo, cuando tú le entregas para que te lo interprete. Yo quiero que nos hablen un poquito sobre el particular. Sí. En el caso particular de las pruebas de Rorschach o la prueba de Rorschach, pero debemos hablar de pruebas proyectivas en sentido general. Exacto. Hay un conjunto de instrumentos de evaluación que
están diseñados de una manera distinta al el enfoque común de los test, que son las llamadas pruebas proyectivas. Y se les llama así porque las normas de interpretación no se basan en unos parámetros muy específicos. En el caso de Rorschach, está también el llamado test de apercepción temática, el test de Lucher, el test de los colores, los dibujos de figuras, sea de la familia, figura humana, árbol y demás. Son pruebas que buscan hacer interpretaciones a partir de algo que la persona hace o responde. Y están basadas en una teoría que es una de las primeras teorías psicológicas acerca de la conducta humana, que es la teoría del psicoanálisis o teoría psicodinámica que inició Sigmund Freud. La realidad es que el enfoque psicodinámico se basa en aspectos relacionados con las experiencias previas que tuvo el individuo en la infancia, el inconsciente y todo eso. Hoy día, ciertamente la teoría de Sigmund Freud ha ido perdiendo fuerza y tenemos enfoques mucho más modernos, mucho más actualizados. Por eso son pocos los profesionales que hoy día utilizan el Rorschach. Sin embargo, debemos reconocer que esos pocos profesionales que todavía utilizan ese instrumento son profesionales con un muy alto grado de objetividad. Porque la dificultad que tiene el Rorschach es que es una prueba muy compleja. Entonces, un profesional que la aprende en detalle suele ser muy asertivo a la hora de hacer su interpretación. No todos los profesionales realmente logran capacitarse en una prueba como esta porque tienen que profundizar mucho en el conocimiento del modelo teórico en el cual está sustentada. Exactamente. Entonces, esos aspectos claves a medir, según la experiencia clínica, profesional de ustedes en su terapia familiar, de pareja, neuropsicológica, ¿qué nivel, qué grado de confiabilidad ustedes han visto hasta el momento que realmente funciona? Ahorita Sheila decía que existen muchos instrumentos y aquí hay una parte de mucha relevancia y es que existen tantas pruebas que es difícil pensar que un psicólogo pueda manejar siquiera la mitad de ellas. Exacto. Entonces, las pruebas en la mayoría de los casos, cuando son publicadas, tienen elevados niveles de confiabilidad. Por ejemplo, en el caso de la UIS, que se mencionó hace un momento, los datos estadísticos hablan de más de un 95% de confiabilidad y por tanto menos de un 5% como margen de error. Claro, cuando uno va a los datos estadísticos precisos se habla de 0.0001, que quiere decir que es muy confiable. Ahora, ¿qué sucede? Que hay un aspecto ético del individuo al momento de utilizar la prueba. Si yo, como profesional clínico que trabaja terapia familiar, me pongo a utilizar un instrumento que conozco poco, que he utilizado poco, existe una gran probabilidad de que yo cometa errores. Y es posible que la persona le indirgue el error a la prueba cuando realmente es del uso del profesional. Porque para esto, cada vez más, ya en este tiempo se nos terminó en este segmento el tiempo, pero vamos a regresar ya lamentablemente en el último segmento, que vamos a tener que hacer el compromiso de que tenemos que hacer una segunda parte, porque falta mucho más de la mitad y falta un tema que hablamos hace un momentito, que lo vamos a mencionar porque lo hablamos fuera de cámara. Esta situación hay que tener un montón de cuidado y las cuestiones son la ciencia cada vez se especializa más. Y todo lo que tiene que ver con la conducta humana, más todavía. Porque somos únicos, irrepetibles, como nuestras huellas dactilares. A veces se está haciendo un experimento conductual y 99 personas te reaccionan de una forma y viene el número 100 y te tumba todo, porque fue totalmente diferente. Y hay que enfocarse entonces en qué pasó.
Así es. cómo funciona ese cerebro, porque ya de cada 100 uno puede ser que funcione de esa manera. O sea que no se vayan, regresamos porque este es un tema apasionante realmente, muy serio y que hay que tomar muy en cuenta para no llegar a conclusiones diagnósticas a la ligera. Regresamos con Sheila y con José Neri Esteves aquí en El Arte de Curar. Seguimos después de la pausa. Sigue con nosotros El Arte de Curar, @El Arte de Curar RD y El Arte de Curar en Instagram y en YouTube. El Arte de Curar, donde la prevención es la mejor medicina. Con nosotros cada día, profesionales de diferentes áreas de la salud para precaver y no tener que lamentar. El Arte de Curar, de lunes a viernes de 4 a 5 p.m. Aquí ya de vuelta en el último segmento, aquí hablando con Sheila y con José de los test diagnósticos, si son una moda, los test psicológicos o si es un instrumento valioso que nos sirve como uno de los instrumentos que nos hacen llegar a conclusiones realmente que pueden ser sumamente útiles en el tratamiento de una persona. Dejamos en el aire tantas cosas, pero prometemos que próximamente viene la segunda parte del programa. Una de las cosas que no se puede quedar y que yo le pregunte es lo siguiente. Cuando se hace un test psicológico del tipo que sea, se buscan verdades. Esa sonrisa de ustedes dos lo dice todo. Los test buscan poder obtener información fidedigna acerca de eso que se está evaluando. Y esa información fidedigna debe ser utilizada preferiblemente en favor de la persona. Podré poner, por ejemplo, la personalidad y una prueba que es muy famosa, que es el MMPI, Inventario Multifásico de la Personalidad de Minnesota. Cuando uno aplica un MMPI, se puede sentir una tentación a enfocar características que pueden ser como negativas del individuo. Sin embargo, todas las personas tenemos características que pueden ser consideradas favorables y desfavorables. La manera en que nosotros enfoquemos la información podrá ser de utilidad o podrá ser dañina en relación a la persona que estamos evaluando. Y debemos tener presente siempre un aspecto que está en nuestro código de ética, que dice que toda declaración pública o privada que demos como psicólogos debe caracterizarse por 3 elementos: claridad, precisión y objetividad. O sea, si nosotros somos claros, precisos y objetivos, siempre iremos en favor del bienestar del paciente. Que eso es lo más importante, Sheila. Sí, exactamente. Y en este caso, sobre todo lo que es muy importante resaltar es la interpretación, o sea, la forma en la que nosotros vamos a interpretar cada resultado, que en sí no es como tal, como que simplemente nos van a arrojar un número, una cantidad específica y a partir de ahí vamos a decir esto es lo que está ocurriendo con el paciente, sino también tomar en cuenta, por ejemplo, tal y como decía José, cuando nosotros hacemos un cuestionario de personalidad o administramos uno siempre le dice al paciente que es importante que conteste con la mayor sinceridad posible. Pero en sí no es como tal, porque en la prueba va a decir si usted mintió, si usted trató de manipular la prueba, sino porque hay ocasiones, por ejemplo, que tal y como ha comentado José, tenemos indicadores de validez, escalas de validez que pueden salir alteradas debido a una manipulación de la prueba.
pero no quiere decir específicamente que si la persona tiene una impresión negativa o una impresión muy positiva sobre ella, es que nos estemos refiriendo a algo que sea patológico, sino que a lo mejor está relacionado incluso con la situación actual de una persona que tiene a lo mejor una dificultad de autoestima específica, o que a lo mejor tiene este tema de una, vamos a decir, un engrandecimiento de la personalidad. Pero aquí lo que tenemos que ver no solamente cómo lo relacionamos con el historial y con lo que nos ha contado el paciente, sino también la manera que tiene la persona de contestar. Porque incluso esto no puede indicar si la persona, por ejemplo, comprendió realmente las instrucciones. Muchas veces también cuando una persona deja una respuesta vacía, eso también nos dice bastante información de lo que puede estar ocurriendo, porque pudiera ser también una manera como de resistirse a un tema específico. Y no solamente eso. Una de las cosas a tomar más en cuenta, que en muchos años yo entendí, es la situación actual que está viviendo esa persona. Exacto. Así es. Y miren cómo ustedes los dos hacen lo mismo que yo con la cabeza. La situación actual en que se encuentra una persona que ya por el simple hecho de estar en la situación particular de tener que buscar ayuda profesional a nivel mental, ya eso también te dice mucho. Señores, el tiempo se nos terminó, pero vamos, antes de cada uno de ustedes dos, dar un minuto para sus recomendaciones, sobre todo a los especialistas de la salud y el asunto de las personas que imparten los test psicológicos. Queremos hacerle la siguiente promesa. Viene la parte 2 pronto, si Dios quiere. Esperamos que Xiomarita pueda estar con nosotros, que no tenga un compromiso como este. Y es cómo se utilizan ahora con la crisis de salud mental que hay, con esta pandemia de salud mental que estamos viviendo, cómo se utilizan los test psicológicos para poder determinar si una persona, como dicen en mi campo, está en su sano juicio para ser responsable o no de sus conductas. Y el uso también, por ejemplo, del polígrafo para determinar si una persona está diciendo o no la verdad. Un minuto cada una para, por favor, dar su recomendación. A los profesionales siempre les invito a, más que interesarse en aprender sobre muchos instrumentos, aprenda solamente unos cuantos, 5 a los muchos 6, y profundice en la información de base de esos instrumentos. Quien profundiza suele hacer un manejo más responsable que quien procura ampliar al manejo de muchos instrumentos. Sheila. Sí, así es. Y sobre todo que también a los profesionales, en este caso reiterarles que también es importante reconocer que si yo no tengo la experticia adecuada para aplicar algún tipo de instrumento, es importante buscar la forma de evaluarlo a una persona que sea especialista en el área que nosotros queremos evaluar realmente. Y sobre todo ya en la parte de la población, cuando nosotros ya hablamos de los pacientes, que siempre es bueno indagar si nosotros estamos trabajando específicamente con un profesional que esté preparado y calificado para este tipo de procedimiento, porque en muchas ocasiones a lo mejor se piensa que es que un procedimiento innecesario o que solamente es por cobrar específicamente, pero siempre recordar que lo primero es hacer la entrevista y obtener información para determinar si realmente es necesario hacer una evaluación. Sheila Rosario del Orbe, José Manuel Ortiz, los dos especialistas en el área de la conducta humana, gracias. Muchísimas gracias. Yo creo que hemos hecho un programa bastante instructivo y que la segunda parte viene. Y a ustedes, la gran familia del arte de curar, no se preocupen. Si alguien le habla del programa o usted comenzó a verlo cuando ya se había iniciado, no se preocupe, que en unos días estará en YouTube en El Arte de Curar o en Instagram en @elartedecurar RD o en Facebook.
pero no se preocupen que siempre vamos a estar aquí. Si Dios quiere, el arte de curar a las 4 por el 4, de lunes a viernes, en nuestro canal público, el canal de la Patria, nuestro canal nacional, Radio Televisión Dominicana. Gracias, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y, como siempre, les esperamos a las 4 por el 4. Hasta la próxima.